Hola a todos, ya teníamos creada y estilizada nuestra página home. En esta sección vamos a trabajar sobre la página acerca. Vamos a borrar el contenido y vamos a comenzar a crear las estructuras. Vamos a tener un section que le vamos a poner de clase hero y vamos a cerrar el section. Aquí algunas clases que ya hemos creado no las vamos a volver a ver. Dentro vamos a tener un div con una clase container y esta es una estructura muy similar a la página home. Vamos a crear otro div y le vamos a poner una clase profile header. Vamos a cerrar el div y vamos a poner una imagen src barra static barra img barra avatar punto png alt y le vamos a poner foto perfil y de clase le vamos a poner profile avatar. Ahora vamos a crear un h1 y vamos a poner hola, soy y un spam Edgardo y el nombre de ustedes. Cerramos el h1 y vamos a poner un p con una clase tagline, le vamos a llamar, y aquí van a escribir algo sobre ustedes. Desarrollador apasionado por Free Pascal, Lazarus y desarrollo web. Cerramos el P y ya tenemos la primera sección. Vamos a nuestra página en acerca y tenemos el giro exactamente igual. Faltaría la foto de perfil que ya la vamos a agregar. Debajo del section vamos a tener un contenido principal. Así que vamos a crear un main y le vamos a poner de clase about content. Cerramos el main. Y dentro vamos a tener un div class container. Aquí ustedes se pueden preguntar por qué pongo la clase y dentro el container, cuando podría poner el container y todo dentro. Y la intención es que esta sección va a tener un color de fondo que va a abarcar todo y el container va a restringir el contenido no hasta los bordes cuando la pantalla es demasiado grande. Por eso se crea la clase principal y dentro el contenedor con los distintos elementos. Vamos a poner, por ejemplo, una sección class y le vamos a llamar bio. Cerramos el section y la idea de el bio es tener alguna información sobre nosotros. Por ejemplo, un h2 y vamos a poner quién soy. Cerramos el h2 y debajo un p. Y aquí van a poner algún contenido sobre ustedes. Podríamos poner, por ejemplo, un br y poner otro p. Muy bien. Y les dejo para que agreguen contenido aquí adentro. Luego lo agregaré manualmente para no dedicarle tanto tiempo. También vamos a tener otra sección. Vamos a ponerle una clase y le vamos a llamar skills o habilidades. Dentro de este section vamos a armar una pequeña lista de habilidades. Por ejemplo, podemos poner un h2. Vamos a poner un h2 directo. Lo que me apasiona. Podemos poner un div
Vamos a poner un class y a este div le vamos a llamar skills grid. Cerramos el div. Siempre recuerden de ir abriendo y cerrando los componentes. Y ahora vamos a configurar los elementos. Vamos a poner un div class skill item. Y dentro del div vamos a configurar un h3, free, Pascal y Lazarus. Y vamos a poner un p, lenguaje principal, multiplataforma y rendimiento nativo. Cerramos el P. Y aquí podemos armar una lista. Vamos a copiar el ítem y lo vamos a pegar 3 veces. Después ustedes van a ir rellenando los distintos elementos de la lista. Y vamos a hacer al final, fuera de este section y dentro del div principal, vamos a crear un section más y vamos a poner class y le vamos a poner CTA de llamar a la acción. Cerramos el section y aquí vamos a poner un h2 y le vamos a poner que es charlar. Cerramos el h2 y vamos a poner un p. Si te interesa el proyecto, tenés alguna idea o simplemente querés saludar, vamos a cerrar el P y vamos a agregar una etiqueta a href y lo vamos a mandar a contacto. Y de clase vamos a reaprovechar btn primary, que ya lo teníamos definido. Envíame un mensaje y cerramos el A. Con esto ya tenemos una estructura de contenido. Aquí en los skills ustedes van a ir cambiando por cosas o armando su propia lista. No es necesario que copien exactamente la lista. Por ejemplo, desarrollo web. Y como descripción voy a poner servidores ligeros en un solo ejecutable. Podríamos poner, por ejemplo, aprendizaje continuo y siempre explorando nuevas formas de hacer las cosas. Muy bien, el resto rellenan ustedes o agregan. Y aquí en la parte de bio van a agregar un par de comentarios sobre ustedes. Les encargo que consigan una imagen o que se creen una imagen, preferentemente cuadrada, para colocar el avatar. Vamos a guardar y vamos a actualizar la página acerca. Aquí faltaría la foto y tengo el contenido. Queda listo para estilizar con CSS y el resto de los elementos. Y presten atención que el botón ya lo tenemos agregado o ya lo tenemos estilizado como hacíamos en el inicio. ¿Por qué? Porque definimos en CSS y al estar importado en la plantilla principal, todo lo que ya definimos se va a reutilizar. Muy bien, los espero la próxima clase.